Noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mónica Carrión, soy estudiante de psicología de la Universidad UTPL. Les quiero agradecer por la asistencia a este taller. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y bueno, primero les voy a dar una reseña de qué se trata el taller y luego quisiera conocer sus nombres, si tienen hijos, qué edad tienen sus hijos y por qué les interesó este taller. Bueno, como les decía, en el presente taller vamos a abordar el trastorno del lenguaje, afasias, que es un trastorno que está causado por un daño o una lesión, un deterioro de las partes del cerebro que son responsables del lenguaje. El trastorno puede crear varios problemas, puede ser en la lectura, en la escritura, en la expresión oral, incluso puede aparecer junto a otros trastornos del habla, como por ejemplo la disartria o la apraxia del habla, los cuales también son resultados de un daño del cerebro. Vamos a aprender más sobre la afasia. Es muy importante, sobre todo para los padres de familia, puesto que en el caso del paciente afásico, la familia constituye el primer marco de referencia, que es una parte esencial del desarrollo de la identidad de ellos. Cuando los pacientes sufren afasia, se altera el equilibrio y la dinámica de toda la familia. Y es por eso que hay que iniciar un proceso de aceptación, de adaptación y de reorganización familiar. En este tipo de trastorno es fundamental ayudar a la persona a usar habilidades del lenguaje que le queda, ¿no? Para que mejore la capacidad de comunicarse en su entorno de una manera eficaz. Por supuesto, dependiendo del tipo y de la gravedad de afasia que tenga, que es lo que vamos a aprender ahorita. Bueno, como les había dicho, quiero más o menos conocerles a ustedes, saber sus nombres, saber si tienen hijos y por qué les ha interesado este taller. No sé quién quiere comenzar. Yo me presento primero. Mucho gusto, bueno, mi nombre es Sandra Galarza, yo tengo un hijo de 5 años y bueno, me interesó este taller realmente por el trastorno del habla. Tengo un hijo que está siguiendo terapias de lenguaje, entonces me pareció muy interesante para poder orientarme a qué se debe el trastorno que él tiene. Eso es todo. Chévere, muchísimas gracias, Sandrita, mucho gusto. Bueno, yo también me presento. Mi nombre es Carla Buitrón. Tengo dos hijos, Sebastián y Victoria. Sebastián ya es universitario. Vicky tiene 10 años. Me interesó mucho también el tema. Vicky tiene sordera. Entonces quisiera tal vez interpretar algo de esto, pueda tener algo, porque ella también tuvo terapia del lenguaje. Tiene algo que ver, no sé, me interesó el taller y cualquier cosa igual le estaré preguntando. Perfecto, muchísimas gracias, Carla, mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Pablo Orellana, tengo un hijo de 2 años y de verdad me pareció interesante el tema, no sé, para un corto plazo, no sé, para el hijo, para conseguir un corto plazo, está interesante el tema, tres más. Muchísimas gracias, Fabián. Estamos a tus órdenes. Gracias, mucho gusto. Buenas noches, me presento, soy Romina, tengo dos hijos y me interesa el taller porque
Me parece interesante la temática que van a tratar y puede ser que en un futuro se dé este problema con lenguaje. Gracias, Romina. Mucho gusto y pues esperamos poder llenar las expectativas que ustedes tienen y que sea de utilidad para todos, no solamente para sus hijos, sino a veces en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo. Siempre se escuchan estos problemas y algo de alguna idea podemos sacar de estos talleres. Bueno, voy a comenzar con una presentación que espero que les sea útil. Voy a poner en la pantalla y me avisan si le ven. ¿Sí le pueden ver ahí? Ahí Sí, sí. sí, debe ser. ¿Sí? Sí. Está bien. Ya, ya, perfecto. Bueno, antes de comenzar, ¿ustedes sí me ven a mí también o solo la pantalla? Te vemos. Las dos. Ya. Antes Las dos. de comenzar, de pronto de lo que les hablé anteriormente, ¿hay algún término? Porque se habló con términos científicos. ¿Hay algún término que ustedes no hayan entendido de pronto? Sí, ¿qué es la disastria? La disartria es una dificultad que se tiene para articular los sonidos de las palabras. ¿Alguna otra que no hayan entendido? ¿Y qué es una afasia? La afasia es el trastorno en el cual vamos a hablar ahorita. Pero más o menos las palabras que yo les dije anteriormente fueron esta que Romina fue la que preguntó, la disartria y también la apraxia. La apraxia, en cambio, es la dificultad de movimientos coordinados para poder hablar. Entonces, va a haber algunos términos o algunas palabras en la presentación que si ustedes no saben de qué se trata, por ejemplo, va a haber mutismo, eh, la disartria, la apraxia, que son términos que se utilizan en este trastorno. Si hay alguna pregunta y no saben de qué se trata, por favor me avisan, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el taller, Yo ¿sí? escuché algo de mutismo. ¿Ya? Sí, no sé, en alguna ocasión me parece haber escuchado que es algo como de que algo de la expresión verbal, que no se puede hablar bien, no sé si es que estoy correcta. Quisiera que quede el término claro antes de empezar el taller para poder orientarme bien. Ya, el mutismo es como la palabra lo dice, ¿no? Incluso en la televisión, cuando ponemos mute, queda en silencio. El mutismo es la ausencia de la expresión verbal en sí, es el silencio total, es la conservación del habla y se origina por traumatismos craneales, incluso también por síndromes epilépticos a veces en pacientes. ¿Está bien, Senrito? Sí, gracias, me quedó claro. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el trastorno del lenguaje afasias. Voy a poner un poco cómoda porque tengo aquí unos
apuntes también para no olvidarme de decirles nada. Bueno, afasia se denomina al trastorno determinado por problemas para comprender o producir el lenguaje. Según Bendel, se caracteriza por trastornos de la emisión de los elementos sonoros del habla, parafasias, déficits de la comprensión y trastornos de la denominación anomia. Parafasias, como ustedes pueden más o menos interpretar, es más o menos la adición, es la omisión de fonemas dentro de una palabra. Y la anomia es un trastorno en el que los pacientes olvidan o no saben el nombre de cosas, de objetos. Esta es la anomia, ¿ya? La afasia es un trastorno del lenguaje y se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Consiste en la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Los síntomas. Las siguientes conductas son frecuentes para las personas que tienen afasia. Los niños no hablan en oraciones correctas, hablan con oraciones cortas o incompletas, dicen oraciones sin sentido, sustituyen palabras o un sonido por otro, dicen palabras irreconocibles, no comprenden conversaciones de otras personas y escriben oraciones sin sentido. Estos son uno de los síntomas en los que uno puede más o menos ver si los niños tienen o no afasia. No sé si ustedes de pronto en sus niños alguna vez notaron esto, ya que me están comentando que han tenido terapias del lenguaje. Yo he caído mucho en cuenta en mi hijo. Él habla con oraciones incompletas, a veces cambia las palabras, dice cosas sin sentido, entonces sí me ha preocupado bastante este tema, no solo por mi hijo, sino también mi sobrino. Cuando era pequeño, él también tenía este tipo de dificultades para pronunciar y para hablar. Ok, vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Alguien más quería decirme algo? Sí, yo también. Ya. Eh, Tenía un primo que él confundía las letras. Ya, Entonces, yo decía, póngase la L y la I. ya. Entonces decía Bianco. Ya, eso, bueno, puede ser un poquito de dislexia más que afasia. Ajá. Vamos a ir viendo un poquito más los síntomas, las clases de afasia, para que más o menos quede un poquito más claro de qué se trata la afasia. Ya. Bueno, ¿cuándo deben consultar a un médico? Dado que la afasia suele ser un signo de un problema grave como un accidente cerebrovascular, busca de atención médica de emergencia si hay estas manifestaciones. Dificultad para hablar, problemas para comprender el habla, dificultad para recordar palabras y problemas para leer o escribir. Como ustedes pueden ver, la afasia es más un problema o un daño cerebral, ¿sí? Que se puede dar en diferentes momentos. Hay tipos de afasia en función del momento de la lesión. Hay lesiones o una afasia que se llama congnatal o perinatal, que sucede en el momento de la gestación del bebé, de la mamita cuando está embarazada, en el parto o en el embarazo cuando hay problemas. Y hay también la adquirida, que este sucede cuando el niño ya nació
y se da por lo general después de un año ya que tiene el niño y comienza ya a querer hablar. Entonces, aquí hay causas de la afasia. Como les decía, existen diferentes causas de la afasia, siendo las más frecuentes un accidente cerebro-cardiovascular, que por lo general esta causa es más ya en personas adultas que tienen pues estos accidentes, ¿no? Puede ser un traumatismo cráneoencefálico que sucede en los niños o una infección cerebral que sucede también en los niños, un tumor, un proceso degenerativo neurológico, que más es en los adultos. En función del área donde se ubique la zona lesionada, se dará el lugar a unos y otros síntomas, pudiendo aparecer un trastorno sensorial o un trastorno motor o ambos. Los síntomas, como les decía, es hablar en oraciones cortas, incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras que no se conocen, no comprender conversaciones de otras personas, escribir oraciones sin sentido. Aquí son las clases de afasia en sus principales características. Estas clases de afasia son según el daño y el lugar del daño en el cerebro. Existe la afasia de Broca, que tienen una expresión muy limitada, automatismos, habla lenta y trabajosa. En la fase severa se produce mutismo. Esta solo tiene que ver con el habla. La afasia anatómica, que es la pérdida de la capacidad para nombrar objetos, mucha dificultad en el acceso al léxico y lenguaje espontáneo y poco fluido. Esta es en la que se olvidan los nombres de los objetos, en las que no saben cómo se llama tal o cual cosa, o hay confusión de nombres. La afasia de Wernicke es la comprensión muy afectada, no es consciente del uso del lenguaje inadecuado, parafasias, cambio de unas palabras por otras y afecta a la repetición. En la fase de Wernicke ya también no solamente hay la dificultad de expresarse, sino también de comprender lo que son las conversaciones o comprender lo que se le habla al niño. Y la fase global, que es una de las más graves, que ya afecta a la expresión, a la comprensión, hay mutismo, hay deterioro total de la escritura y la lectura del paciente. Aquí en la fase global ya es cuando no pueden hablar, hay mutismo, no comprenden una conversación y hay un deterioro, ya no pueden ni escribir, menos leer. No sé si aquí de pronto hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, sí, yo tengo un comentario. Entiendo que este tipo de afasia se da, no solamente se origina en niños, sino en personas adultas también por algún tipo de accidente que tuvieron, ¿verdad? Así es. Sí, sí, justamente estaba yo viendo esto y me acordé ahora que usted está comentando, yo tenía un tío que él tuvo un accidente cerebrovascular y quedó impedido de pronunciar palabras, algunas palabras, otras palabras decía mezcladas, ya no pudo escribir tampoco, entonces se relaciona algo con esto y es mejor, bueno, que estemos asistiendo a este taller porque, bueno, es interesante saber que no solamente se causa en niños, sino la causa también es en personas adultas. Así es, Enrique.
Sí, y es bueno también identificar qué clase de afasia tienen, ¿no? Si ustedes pensaban que sus hijos tienen afasia, de pronto identificar qué afasia es, ¿no? ¿En qué nomás está limitado? Si es solamente en la escritura, en la lectura, si es expresiva y de comprensión o solamente es expresiva, o hay la anómica, que es la que estábamos hablando, que, que se olvidan los nombres o Eh, yo, confunden nombres. yo tengo una consulta. ¿Esto de las afasias se da solamente por un traumatismo, por un accidente cerebrovascular, o puede ser también por algo emocional muy fuerte? Como en el caso de mi caso, póngase yo de niña, mis Ya, papás se divorciaron ya. y, y para mí fue súper fuerte, ¿no? Emocionalmente el golpe, que yo muchas veces como que me desconectaba y no quería hablar o no quería entender o no quería asimilar o no sé, el lenguaje, pero no sé si se puede dar también por eso o tiene que ser por algún traumatismo o accidente cerebrovascular. Carlita, sí, la afasia es solamente por daño cerebral, pero lo que yo le puedo decir, lo que le pasó a usted, fue otro trastorno que existe, que es parte de la afasia, que es el mutismo, pero también el mutismo puede encontrarse solo, ¿sí? No por causa de una afasia, sino el mutismo se puede dar como un trastorno en las partes emocionales, como usted lo ha dicho. Hay niños que sufren de mutismo solamente cuando hay mucha gente, por ejemplo, y no se pueden expresar, no pueden hablar, se quedan callados, como se decir, el pánico escénico. Pánico escénico, está. Ajá, ese es una clase de mutismo, que es un trastorno que sí puede ser como usted lo dice, por parte emocional. Y también se da en la fascia, pero el mutismo sí se puede dar solo, es un trastorno que puede darse mucho en los niños. De pronto Ya, usted pero tuvo eso, ajá. mutismo, pero solo, no con afasia. No, la afasia es solamente por daño cerebral. Ahorita les vamos a mostrar más o menos en dónde son los daños cerebrales y, y según en dónde esté el daño, es la afasia. Veamos si Mm. está por aquí. Ay, 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 ay. Justo. Por ejemplo, aquí están las clases de afasia. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, la afasia motora está el daño al lado izquierdo, en la parte amarilla. Otro ejemplo, por ejemplo, la afasia de Broca está en el lóbulo frontal, el daño. La de Wernicke está en el lóbulo temporal. Entonces, depende en dónde es el daño cerebral, es la clase de afasia que va a tener el paciente, ¿no? Aquí están los tipos de afasia infantil. Lo que les dije hace un rato, la afasia infantil hay dos clases, la cognatal o perinatal, que es la lesión cerebral que se produce durante la gestación, en el embarazo o en el momento del parto, cuando hay sufrimiento fetal. Yo pienso que ustedes deben haber oído muchas veces que hubo sufrimiento fetal y hay estos casos donde hay eh, este trastorno. Generalmente este tipo de lesiones tienen un pronóstico favorable en lo referido a la adquisición del lenguaje, a pesar de existir ciertos retrasos. Cuando hay afasia conatal es mucho más fácil tratar al niño, porque se lo comienza a tratar ya desde chiquito, incentivándole en muchas cosas
ya que también como el daño está, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte que controla el lenguaje, si se daña, el niño puede utilizar otras áreas cerebrales para producir o procesar el lenguaje, y esto se da por la plasticidad cerebral que tienen los bebés. Y también hay la afasia adquirida infantil, que es la lesión del cerebro que tiene lugar en el lenguaje y que se ha adquirido de forma parcial o total, abarcando entre los 2 años y los 8 o 9 años. Esto es cuando ya hay algún accidente, como hablábamos en la parte de la cabecita, incluso cuando hay enfermedades, infecciones cerebrales en los niñitos, ya se da esta afasia. Estrategias para tratar la afasia en niños y niñas. Primeramente, la participación de familiares. Es una parte muy esencial en el tratamiento de la afasia, ya que los familiares pueden aprender la mejor manera de comunicarse con su ser querido. Se anima a los familiares a que ayuden a su ser querido. Para mí, realmente el primer paso en una afasia es buscar ayuda. Primero, tiene que buscarse ayuda de un equipo médico, de especialistas, que tiene que ser un médico, que tiene que ver en qué lado del cerebro está el daño y ver si es de esta patología, ¿no? Si es una afasia realmente. Segundo, la ayuda de un psicólogo para el niño y la ayuda también de un terapista del lenguaje y de los educadores de la guardería, del kinder, los profesores de la escuela. Todos tienen que ser un equipo para poder ayudar a un niño con afasia. Hay que buscar sistemas de apoyo paralelos para estos niños y pues estimular para favorecer la reorganización neuronal de los niños. Hay que tratar de estimularles para que ellos puedan comunicarse o puedan hablar. Por ejemplo, los familiares deberían participar en las sesiones o la terapia del lenguaje, si es posible, para que puedan aprender las estrategias para que el niño aprenda a comunicarse y a entender lo que les dice. Hay que hablar de una manera más simple y usando frases cortas y sencillas. Hay que repetir el contenido de las palabras o escribir palabras claves para aclarar el significado según sea necesario. Hablar de manera natural y de forma apropiada para un adulto. Limitar distracciones cuando estemos hablando con los niños. Apagar el radio, bajar el volumen de la televisión, quitar celulares, tablets, cuando uno quiera comunicarse con los niños. Incluirlo en las conversaciones. Esto tiene mucho que ver en prestar atención en el autoestima y en las habilidades de los niños. Por lo general, los niños con afasia, por no poderse comunicar o por no poder entender, son víctimas de bullying de los otros niños porque no se pueden expresar o no entienden. Entonces, una parte muy importante es subir el autoestima de estos niños. Es por eso que ellos, aparte de terapia de lenguaje, de médico, necesitan un psicólogo. Pedir y valorar su opinión también tiene mucho que ver con el autoestima, especialmente en asuntos familiares, dice aquí. Hay que siempre incluirles en todas las conversaciones
y pedir la opinión de qué le parece, si está bien así la sala, si le gusta así la comida. Hacerle sentir importante en el ámbito familiar. Animar cualquier tipo de comunicación, ya sea mediante el habla, los gestos, las señales o los dibujos. Si el niño no se puede comunicar, hay que animarle a que haga un gesto, o si no le entendemos, para que no se sienta mal, dibújame, yo te voy a dibujar lo que te quiero decir, tú ahora dibújame esto, para que ellos se puedan incentivar. No hay que tratar de presionarles a los niños, no forzar, sino estimular. Evitar corregir lo que dice también tiene que ver mucho con la autoestima, porque si el niño no está hablando correctamente, no le vamos a hacer sentir mal, ni a corregirle cada rato, ni a decirle, ya estás hablando mal, tienes que hablar así, habla más claro, porque estamos evitando que el niño se estimule. No hay que forzar al niño, como les he dicho, para que ellos puedan fluir. Darle mucho tiempo para hablar. A los niños, como les mostré en las diapositivas anteriores, hay algunos que les cuesta mucho o tiene mucho que ver con la fascia, los movimientos de la boca. No coordinan bien los movimientos. Entonces hay que darle el tiempo para que él se pueda expresar, el tiempo para que él pueda organizar su cerebro con los movimientos de su boca, de la lengua, para que pueda hablar correctamente. Ayudarlo a participar en actividades fuera del hogar. ¿En qué podríamos ayudarle? Por ejemplo, en ir a la tienda, en hacerle que pida lo que él quiere en la tienda, en salir al parque, hacerle que juegue con otros niños, ayudarle a comunicarse con otros niños para que él se sienta integrado. Y como les repito de nuevo, el autoestima para que salga de esta fascia es muy importante. Buscar grupos de apoyo, como por ejemplo clubs para personas que han tenido ataques al cerebro. Bueno, en esto hay que buscar grupos dependiendo el daño y, bueno, aquí dice que han tenido un ataque cerebrovascular, que no sería tanto en los niños, sino siempre en los psicólogos o terapias o los terapistas del lenguaje tienen grupos de niños en que realizan talleres, realizan clases de estimulación para que se sientan integrados, ¿no? Y no se sientan pobrecitos, como les digo, son víctimas de bullying, que son diferentes a los demás. Entonces es bueno que ellos vean que no son únicos, que hay otros niños con su problema y que se ayudan entre sí. Afasia en los niños y trastornos del lenguaje. Vamos a ver este video para que más o menos repasemos lo que hemos hablado hasta ahora, y si tienen después algún comentario del video, lo conversamos, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Ahí está.
Ok, de pronto alguien que quiera decir algo acerca del video, de las cosas que se han dicho hasta aquí. ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, sí. Yo quiero decir algo acerca del video. Ah, Bueno, no sé, no está algo así. O sea, la afasia se da, puede originarse desde que la mamá está embarazada y se detecta esto a partir de que cuando ellos ya empiezan a balbucear, ¿no es cierto? claro que sí. Bueno, los daños cerebrales por lo general ya ahora pueden ver en el estado de gestación, ¿no? Pero sí se notaría ya más cuando el recién nacido, por ejemplo, ya hay mutismo y esas cosas. Claro, cuando no, ya no emite ningún sonido. Y otra parte, o sea, tiene que ser también la afasia por un tema de algún accidente cerebrovascular en niños o puede originarse por alguna otra causa también. Como les decía, puede ser por infecciones cerebrales, golpes en la cabecita, también en ataques epilépticos se causan estos daños cerebrales. Ya, o sea, estos golpes a veces no nos damos cuenta, decimos, ah, solo fue un golpe y no ha sido un simple golpe, en realidad sí ya pasó algo más grave porque ya hay este trastorno de lenguaje, ¿no es cierto? Eso ahí Claro, le diagnosticaría también un médico, conjunto con el médico, se trabajaría, ¿verdad? sí, claro, o sea, en golpes es muy difícil que se dé una fase, un daño cerebral, ¿no? Pero, por ejemplo, un accidente ya grave, en donde hay roturas de cabeza, hospitalizaciones, comas, cosas así, ya puede haber un daño cerebral y depende en el hemisferio que sea del cerebro que se cause un trastorno de afasia. Ya. Bueno, yo como comentario quiero decirle, yo tengo un sobrino, bueno, él ahora tiene ya 12 años, ya va a cumplir 13 también. Él sí tenía este problema de afasia, supongo yo, ahora como gracias a este video y a su presentación, me he dado cuenta que sí pudo haber sido afasia, él tenía epilepsias, tuvo también un golpe en la cabeza, tiene otro tipo de trastorno. Entonces, ahora viendo esto sí me quedan las cosas claras, o sea, porque el médico no supo explicarnos de forma correcta, sí tuvo también terapista de lenguaje, tuvo dificultad para hablar hasta los 7 años más o menos, entonces ahora gracias a ustedes que me doy cuenta por qué ha sido, ¿no? Ah, qué chévere, solamente haya sido de utilidad el taller. Sí, a veces en realidad hay tantos ámbitos que no los tomamos en cuenta, que pueden ser trastornos en los que deberíamos buscar a los especialistas correctos.
Claro, así es, un diagnóstico oportuno a tiempo sí es necesario para los niños y para este Sí, tipo como usted ve, de conducta. cuando es tratado a tiempo, hay muchas cosas que hacer y se puede tratar, curar y los niños pueden desarrollarse de mejor manera. Claro que sí, y diagnósticos oportunos a tiempo con los especialistas correctos, como en esta parte de la psicología también es algo muy importante en los niños con este tipo de problemas, porque ya van empezando a hablar a cierta edad, los otros niños ya hablan de forma correcta y hay ciertos niños que se siguen quedando, entonces empiezan el bullying y a desencadenar otro tipo de factores en los niños. Entonces sí es importante también tratar con especialistas correctos y trabajar con los psicólogos de mano, que es muy importante también. Sí, en este tipo de trastornos, como les enfaticé muchas veces, es muy importante la autoestima del niño para que salga adelante. Claro, sí, así es. Muy buen taller, excelente, me gustó. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué ejercicios debemos hacer con los niños con afasia. Ahí sí se ve correcto, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, ejercicios para el trabajo en afasia. Ordenar frases. O sea, tenemos que hacerles a los niños que nos ordenen frases, ponerles frases desordenadas, de pronto con recortes de revistas, para que ellos ordenen, para que ellos vayan poniendo el artículo, el sustantivo, el verbo. Completar frases escritas con verbos. Ponerle una frase y que él ponga el verbo que puede ir ahí. Completar frases utilizando palabras funcionales. Elección de alternativas disponibles de palabras que mejor se ajusten al significado con el fin de explorar el vocabulario del paciente. Realización de ejercicios sobre sinónimos y antónimos. Se le brinda al paciente pistas y claves para recordar grupos de palabras, es decir, se enseña estrategias de facilitación, se trabaja en el procedimiento fonológico, en lo que son sonidos. Esto va muy de la mano con la terapia del lenguaje, para la mejor pronunciación de la R, por ejemplo, les hacen poner un palito en la lengua, hacer bolitas de papel, soplar, esos ejercicios para los sonidos, para el trabajo del procesamiento fonológico. El Mónica, una pronóstico, pregunta también. Ya con claro. estos ejercicios, como decía, con el tema de los profesionales a tiempo, con los niños, ¿cuánto pueden mejorar? ¿Puede ser reversible o no? Estoy con la cámara apagada. No. Porque ahorita me mandaron un mensaje por interno. Romina, que estoy con la cámara apagada. Sí me ven, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. A ver, perdón un ratito. Romy, revisa bien tu cámara. Tú estás con la cámara apagada, yo no te logro ver. A ver. Ay, 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 ay. A ver, esta presentación a todos, haz clic para volver a videollamada. ¿Estás presentando a todos? Haz clic aquí para volver a videollamada cuando quieras dejar de presentar. Estamos bien, ¿no es cierto? Que ven la presentación y me ven a mí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Se me escuchan Se ve todos? todo. Claro. Sí, todo correcto, todo correcto. Perfecto. Perdón, Carlita, su pregunta, dígame, por favor. Yo comentaba que si es que teniendo estos ejercicios con los niños, teniendo también los profesionales, ¿cuánto pueden mejorar en el lenguaje? ¿Puede ser reversible o no? Justo ahorita vamos a hablar de la recuperación, de qué depende
y qué pronóstico se tiene. Como decíamos con Sandrita, el pronóstico es bueno cuando la afasia o el trastorno, cualquier tipo de trastorno es detectado a tiempo y es tratado con los especialistas correctos. Cuando las afasias, como le comentaba Carlita, son de forma, de forma congénita, estos es más fácil por la aplasia cerebral que tienen los niños. Pero cuando se diagnostica más tarde, como todo, se demora un poco más. No es imposible, no es imposible la cura, pero sí es más demorado el tratamiento y la recuperación. Justo ahorita vamos a leer la diapositiva que sigue. Ay, 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 ay. Ya me salté mucho. Veamos. Ayuda, afasia, este es el video. Ejercicios que ya vimos. Y el pronóstico. Aquí está. La recuperación depende de lo siguiente. De la causa, como habíamos dicho, de los tipos de afasia, de la congnatal o de la afasia adquirida. El tamaño y la localización de las lesiones, como vimos ahí en ese dibujito del cerebro, depende mucho del tamaño de la lesión, de en dónde está la lesión, la extensión del trastorno del lenguaje, la respuesta del tratamiento y también cómo se lleva el tratamiento, ¿no? Porque se ha visto que hay papitos que le llevan la terapia del lenguaje mínimo, se tiene que hacer 3 veces a la semana, los papás van una. Entonces también tiene que ver mucho en cómo se lleva el tratamiento y la respuesta del tratamiento. En menor grado, la edad, la educación y la salud en general del paciente. Porque cuando hay accidentes cerebrovasculares, el paciente no solamente tiene el trastorno de la fase, tiene muchos otros problemas, no se mueve muchas partes de su cuerpo. Entonces, esto también tiene mucho que ver en la recuperación. Los niños menores de 8 años muchas veces recuperan la función del lenguaje después del daño grave de cualquiera de los hemisferios. Después de esa edad, la mayor parte de la recuperación ocurre dentro de los 3 primeros meses, pero la mejoría continúa en un grado variable hasta un año después. Entonces, yo creo que aquí respondí la respuesta de Carlita, ¿verdad? Sí, sí, ya con esto me queda más claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito todo el taller con una infografía que está aquí presentada. Les voy a hacer más grande. ¡Ay, le ven más grande! Sí. Ya. Dice, afasias, características de la afasia en los niños y niñas. ¿Qué es la afasia? No sé si me quieres ayudar, Carlita, leyendo qué es la afasia. Claro, dice, la afasia es un trastorno del lenguaje que puede afectar a la expresión y a la comprensión del lenguaje tanto oral como escrito. Perfecto. ¿Ahí hay alguna pregunta? No sé si la afasia queda claro lo que es el trastorno de la afasia. Es del lenguaje que puede afectar la expresión oral, la comprensión, tanto el lenguaje oral como escrito, o sea, no pueden entender o no pueden entender lo que se lee o lo que se escribe. La afasia depende del tipo
y depende del daño del cerebro, puede abarcar todos estos factores o uno solo, ¿verdad? Ahora, los daños cerebrales que dan lugar a la afasia. No sé si Sandrita nos puede ayudar con los daños Claro, cerebrales. claro, los daños cerebrales que dan lugar a la afasia. El hemisferio izquierdo está especializado en el lenguaje oral y los daños en determinadas zonas de dicho hemisferio pueden causar alteraciones en la expresión, en la comprensión o ambos procesos, tanto a nivel oral como escrito. Daño cerebral, traumatismo cráneoencefálico, infecciones víricas. Ya, aquí está justo lo que preguntó usted, Sandrita, de qué daños cerebrales puede haber. Sí, sí, así es, me queda claro los daños cerebrales. Perfecto. Características de la afasia en niños y niñas. No sé si Romina ya se pudo conectar bien a que me ayude con esto. No creo. Sí. A ver, mm, características de la características. afasia en niños y niñas, por favor. Retraso en el desarrollo del lenguaje, los déficits en niños y niñas que predominan son los expresivos. Cuando más tardía sea la lesión, más déficits lingüísticos aparecerán. Muy bien. Esto, por lo general, son las características que tienen las afasias en los niños, que, como ustedes mismos lo han dicho, primero se ve el retraso del lenguaje, no es igual que de los otros niños. Los niños ya están hablando más claro, los otros niños no, los que tienen afasia. Son menos expresivos, no entienden conversaciones y cuando más tardía es la lesión es más difícil tratar y hay más déficits del lenguaje. Síntomas de la afasia en niños y niñas. No sé si Pablito está por ahí, nos puede ayudar. ¿Sí me escuchan? ¿No está? Sí, sí. Ya. ¿Nos puede ayudar con síntomas de la afasia? Síntomas de la afasia en niños y niñas. Dificultades de articulación de palabras, disartria, déficit en la comprensión y rarezas en la expresión, mutismo, ausencia de logorrea, trastornos de lectura y escritura, acalculia, nomia o dificultad para recordar el nombre de los ojos. Perfecto. Gracias, Pablito. Los síntomas de la afasia en niños y niñas son las dificultades de articulación de las palabras, disartria, lo que preguntaba Romina, ¿qué era disartria? Como les decía, es la dificultad de la articulación en palabras, déficit de la comprensión, que ya sabemos que no comprenden las conversaciones, rarezas en la expresión, hablan una cosa y expresan otra. Mutismo, como ya lo habíamos dicho, es el silencio. Ausencia de logorrea. Esto quiere decir la ausencia cuando los niños son chiquitos, hablan una cosa, hablan otra, parecen loritos. Esa es la ausencia de logorrea. Trastornos de lectura y escritura, que ya como habíamos dicho, pues la dificultad de leer y de escribir. Acaculia, que es el trastorno de no poder calcular, de no poder hacer ninguna operación matemática. Nomio, dificultad para recordar los nombres de las cosas, que es lo que habíamos dicho, que no se acuerdan el nombre de objetos, de cosas,
o cambian de nombre. Esos serían los síntomas de la afasia en niños y niñas. Tipos de la afasia infantil. Como les había dicho, en función de la lesión, del momento de la lesión, hay la afasia infantil connatal o perinatal, que es en el momento de la gestación o nacimiento. Y la afasia infantil adquirida, que va después de 1 año de nacido, cuando ya comienzan a hablar. En función de los síntomas y tipo de lesión, esta es en el lugar donde está el daño cerebral y qué tan grande es el daño cerebral. Hay síndromes afásicos corticales, afasias de Broca motora, afasia de Wernicke o sensorial, afasia de conducción, afasias transcornicales y afasias anómicas. ¿Cómo tratar la afasia en niños y niñas? No sé si alguno de ustedes voluntario quiere leer esta parte. Dice, ¿cómo tratar la afasia en niños y niñas? Debemos contar con la ayuda del equipo de especialistas pertinente. Trabajar ¿Ya? la estimulación para favorecer el proceso de reorganización neuronal. Prestar atención al desarrollo de su autoestima y sus habilidades sociales. No debemos forzar al niño. Perfecto. Gracias, Carlita. Bueno, aquí es en realidad lo que les decía al final. Primeramente, debemos unirnos de un equipo especializado, primero de un médico, en que pueda constatar y diagnosticar la patología, que es una afasia, que es un daño cerebral. Luego, un psicólogo que nos ayude en la parte psicológica, en la parte de autoestima del niño, luego en la terapia del lenguaje. Y lo más importante de aquí son los padres o las personas de cuidado del niño que tienen que ayudar con las terapias y estimulación. Trabajar la estimulación para favorecer el proceso de reorganización neuronal. Es lo que les digo, los padres son o la persona que cuida al niño, son los encargados de ayudar en esta estimulación. Prestar atención y desarrollo a su autoestima y sus habilidades sociales. Hay que ayudar mucho al niño en su autoestima, ayudarle a irse a una tienda, a poder pedir algo que necesita, pedir en una tienda, en algún lugar que le presten el baño, hablar con niños de su edad, ayudarle a socializar y a subir su autoestima. No debemos forzar al niño, como les dije, no hay que presionarle. Si el niño pronuncia mal una palabra, ayudarle a pronunciar bien, pero no decirle, ay, estás pronunciando mal, o no te voy a hacer caso porque no estás hablando bien, cosas así, ¿no? Esto nos va a ayudar a tratar la afasia en niños y niñas. Y bueno, creo que ya me salí. Ya. Denme un minutito que ya me salí. Ya me salí. Bueno. Dejar de presentar. Este ha sido más que nada el taller en el que se ha tratado de más o menos tratar de explicar lo que es el trastorno de la afasia, por qué es, síntomas y estrategias para poder tratar a estos niños.
Espero que haya sido de su utilidad, de que hayan podido poder aclarar algunas ideas en las que ustedes pensaban que podía tener este trastorno sus niños o familiares. Yo les agradezco mucho por su presencia en este taller y quedo a sus órdenes. No sé si tienen alguna otra pregunta o de pronto algún comentario. Claro, sí, nada más, bueno, agradeciéndole por el taller, como le dije al principio, es un taller muy interesante, ya que nosotros que tenemos niños pequeños sí nos ha servido como padres para orientarnos el tipo de trastorno que tiene y poder direccionarnos con los especialistas correctos. En este caso también con un psicólogo que sí cuenta mucho también la parte emocional, porque ellos ya empiezan a crecer y el bullying que les van a hacer en la escuela va a afectar la parte emocional. Entonces, sí me gustaría que me ayude con contacto de usted, dónde le podemos localizar para poder contactarle en estos días. Muchas gracias. Bueno, como yo le dije, soy estudiante de psicología, pero con gusto le puedo ayudar a darle más clara las situaciones y poderle poner en contacto con un profesional, pero en lo que yo le puedo ayudar, le voy a dar mi número de teléfono, es el 099-182-7264 y mi correo electrónico es monicacarrionq@hotmail.com. Gracias, muy amable. Le estaré contactando en estos días, el día lunes, para ponernos de acuerdo y que me ayude orientándome de mejor forma. Perfecto, muchísimas gracias, Sandrita. Yo les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias, muy interesante el tema y tal vez no era lo que, por lo que se conectó uno por algunas cosas, pero siempre se aprende algo nuevo que a la larga nos sirve, ¿no? En cualquier caso, sea de uno, de familiares, se puede saber qué hacer. Gracias, Carlita, le agradezco mucho. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y hasta luego, gracias. gracias, buenas Buenas noches. noches, buenas noches, gracias. Buenas noches, que pasen Gracias, bien. buenas noches. Chao, buenas noches.